Bueno, un saludo cordial a todos. Esta es ya nuestra tercera sesión asincrónica sobre el programa experto en revisoría fiscal. Bueno, hoy vamos a hablar de aspectos que están en el marco legal de la revisoría fiscal. En la parte básica, es decir, vamos a trabajar sobre la parte básica, que es el decreto 410 del año 1971, conocido como Código de Comercio. Allí van a encontrar toda la estructura legal básica de la revisoría fiscal. Está en el articulado del artículo 203 al 217. Y pues vamos a encontrar varios aspectos importantes pues que están allí como consolidados, ¿correcto? Iniciemos por hablar de qué sociedades están obligadas a tener revisor fiscal. En principio, todas las sociedades por acciones están obligadas a tener revisoría fiscal. Y hay que establecer que luego hay una ley que dio lugar a la creación de las sociedades por acciones simplificadas. Estas sociedades se asimilaron para efectos de la obligatoriedad a las sociedades de capital, es decir, a las empresas de carácter limitado, como las sociedades en comandita simple y las sociedades limitadas. Entonces, no las categorizaron dentro del grupo, dentro del primer ítem de sociedades por acciones. Allí solo quedaron las sociedades anónimas. Entonces, todo lo que son sociedades anónimas abiertas y cerradas están con la obligación de tener revisor fiscal. Las sociedades por acciones quedaron de acuerdo a lo que dice la ley 43 del año 90 sobre los montos de capital o de activos totales de 5.000 salarios mínimos y de ingresos a 31 de diciembre del año anterior de 3.000 salarios mínimos. Ahora, los otros son las sucursales de compañías extranjeras que también están obligadas a tener revisoría fiscal y pues nombrar un revisor fiscal. Y las sociedades en las que por ley, como el caso de la misma ley sobre las sociedades por acciones simplificadas, las de propiedades horizontales, las normas sobre lo que son las entidades sin ánimo de lucro como las fundaciones que están obligadas a tener revisoría fiscal, la escala de compensación, etcétera, y algunas asociaciones específicas, igual que algunos fondos especiales por la ley, lo que establezca la ley. Entonces, dependiendo del sector económico, hay que ir a mirar la legislación que le corresponda a esa entidad, a ver si la ley le exige tener revisoría fiscal y nombrar un revisor fiscal. Y también, pues, el Código de Comercio habla de por estatutos, es decir, quienes socios, quienes decidan en sus estatutos crear esta figura de fiscalización que sería la revisoría fiscal. Ahí tendrían que nombrar al revisor fiscal. También la ley establece que aquellas sociedades en las que la administración de la entidad no corresponda a todos los socios, siempre que un número específico de socios que han sido excluidos de esa administración lo solicite y que ese número de socios no represente menos del 20% del capital de la empresa. Esto, por ejemplo, sucede en sociedades limitadas o sociedades en comandita simple en las que la empresa puede tener socios que aportan capital, pero que no forman parte de la administración. En ese caso, aquellos que están excluidos pueden solicitar que exista la revisoría fiscal y lo pueden disponer en los estatutos también. Eso es como el grupo, ¿no? También está un poco otro asunto que tenemos que tener claro es la elección del revisor fiscal, quien será el encargado de dirigir la revisoría fiscal de la empresa. En este caso estamos hablando de, se eligen por mayoría absoluta de la asamblea o de la junta de socios o de las asambleas. En este caso las asambleas pueden ser de accionistas o de copropietarios o la junta de socios en el caso de las sociedades de capital es diferente y quiero aclarar ese aspecto porque sí he escuchado confusiones entre junta directiva y junta de socios. Las juntas directivas son órganos de administración, no son propietarios. Las juntas de socios son propietarios. Entonces, en conclusión,
Los propietarios de la entidad son los únicos que pueden elegir al revisor fiscal para que asuma la responsabilidad de la revisoría fiscal. Y en el caso de las sociedades comandatarias por acciones, pues va a ser elegido por la mayoría de votos de los comandatarios, o sea, los aportantes. Y en las sucursales extranjeras es el único tipo de entidad en que la sociedad puede designar un órgano competente en Colombia de acuerdo con los estatutos. Entonces, ahí lo establecerán por estatuto de las sociedades extranjeras para el caso de sus sucursales en Colombia. Y pues es importante que tener en cuenta que la Ley 43 se suma al artículo 205 para poder establecer unas inhabilidades a los revisores fiscales para asumir encargos de revisoría fiscal. Entonces, en el artículo 205 del Código de Comercio está muy claro asuntos como que no puede ser revisor fiscal quien sea asociado a la misma empresa en la que se va a prestar el servicio de revisoría fiscal o en alguna de las compañías subordinadas de esa empresa en la que se va a prestar servicio de revisoría fiscal. Ni tampoco puede ser revisor fiscal de las sociedades subordinadas de una matriz, tampoco puede ser revisor fiscal si él es asociado de la matriz, ¿sí? Ni tampoco quienes sean asociados o empleados como tal de estas empresas, es decir, tanto de subordinadas para estar en la matriz o en las subordinadas para estar si estás en la matriz, ¿sí? Y tampoco quienes tengan, estén ligados por matrimonio o parentesco, y estamos hablando de un cuarto grado de consanguinidad, que es bastante importante tener en cuenta que eso va a estar tíos, abuelos, ¿sí? Primos, etcétera, por consanguinidad, y primero civil, que es compañero, esposa, ¿cierto? O segundo de afinidad, que estamos hablando de los suegros, consuegros, etcétera, o que sean socios, que tengan algún grado de afinidad, tanto de parentesco como primero o segundo civil, con socios de los administradores y funcionarios directivos de la empresa. Es decir, ahí muy importante hacer un barrido de ese aspecto. Tampoco, pues la ley habla del cajero, auditor o el contador de la misma empresa, es decir, si el contador de la empresa tiene una relación está ligado por una relación de parentesco o de consanguinidad o carácter civil, etcétera, pues no se puede aceptar el cargo de revisor fiscal para elegir la revisión fiscal de la empresa. Y quienes en la misma empresa desempeñen cualquier otro cargo, en la misma empresa o en la subordinada de la empresa. Sí, quienes hayan sido elegidos como revisores fiscal no podrán ser en la misma sociedad o en las subordinadas, no podrán asumir algún otro cargo durante el periodo respectivo. Es decir, si a mí me nombran revisor fiscal, yo no puedo asumir cargos dentro de la empresa. Tengo que ser revisor fiscal. Estas inhabilidades no son complejas de analizar, es decir, tienen que ver con los principios de independencia y de objetividad profesional. Es decir, que yo incluso diría, analizo el tema de asumir un encargo de revisor fiscal en una empresa obligada a tener revisoría fiscal cuando paso mi análisis de riesgos por los principios de independencia y objetividad. Si algún aspecto limita la independencia profesional, mental del revisor fiscal o la objetividad, lo mejor es no asumir esos encargos de revisoría fiscal, porque estos aspectos que están en la ley tienen relación directa con este asunto, ¿no? Además, para otros asuntos que tienen que ver con la incompatibilidad del cargo, es importante analizar estos aspectos como un riesgo profesional. Ahora, hay una cosa importante en el periodo del revisor fiscal. Los periodos del revisor fiscal están indeterminados en la ley en principio. Es decir, que se nombra el revisor fiscal y el revisor fiscal no tiene un periodo definido en la ley. Sin embargo, lo que sí establece la ley es que si la sociedad tiene junta directiva, el periodo de la revisoría fiscal y del revisor fiscal será por el mismo tiempo de la junta directiva, ¿correcto?
Entonces, esa será, se equiparará al periodo de la junta directiva si la empresa tiene junta directiva. Si no la tiene, entonces el revisor fiscal queda como un periodo indeterminado. Y ese periodo indeterminado queda a voluntad de los propietarios de la empresa, quienes son los que la eligen, para poder removerlo en cualquier momento, de la misma manera como fue elegido, es decir, por la mitad más uno de las acciones presentes en la reunión de propietarios, asamblea o de accionistas, asamblea de copropietarios, etcétera. Ah, una cosa importante en las copropiedades es tener en cuenta la estructuración de los quórum decisorios. Es decir, en sociedades por acciones, es por el número de acciones que se están representando, que debe ser en un quórum decisorio la mitad más uno de las acciones, y las decisiones se tomarán por la mitad más uno de las acciones presentes. O sea, primero tiene que hacerse el quórum. Lo mismo con las propiedades horizontales, por ejemplo, es por coeficiente. Entonces debe estar presente la mitad más uno del coeficiente de copropiedad representado en la reunión y las decisiones se toman por la mitad más uno del porcentaje de coeficiente representado en la reunión. En las empresas de carácter de capital, pues no hay acciones, no hay coeficiente, sino hay un aporte de capital. En ese caso, recuerden que el derecho comercial establece que los socios no se representan por el aporte de capital, sino que cada socio representa un voto independiente del aporte de capital que haya hecho. Entonces allí las consideraciones para la elección es pues la mitad más uno de los socios de la compañía, que debe estar presente en la reunión para establecer un quórum, y de esas personas que están como socios en la reunión de junta de socios, pues se tomarán las decisiones por mayoría absoluta, por la mitad más uno de los que están presentes en la reunión. Esa estructura hay que analizarla bien en el tipo de sociedad, lo mismo con las sociedades comunitarias, para que las decisiones queden de forma correcta, si no puede quedar con vicio la elección del revisor fiscal. Ahora pasemos a otro aspecto que tiene que ver con las funciones de la revisoría fiscal. Entonces, cuando hablamos de las funciones de la revisoría fiscal, pues vamos a hablar del artículo 207 específicamente. Y es muy importante centrarnos en estas funciones. Entonces, en estas sesiones vamos a tener un poquito más de lo cotidiano porque es clave entender bien que las funciones de la revisoría fiscal en realidad se convierten en objetivos de trabajo. Es decir, ¿cuál es el objetivo de trabajo de la revisoría fiscal? Las funciones que le han sido impuestas en la ley, en este caso en el Código de Comercio. Y recuerden que dependiendo del tipo de entidad hay que ir a mirar la respectiva entidad de vigilancia de control o las entidades de vigilancia de control que operan sobre la entidad para establecer si estas entidades han solicitado algunas funciones adicionales dependiendo del sector. Por ejemplo, en el sector salud, pues la Superintendencia de Salud tiene unos requerimientos de funciones específicos para la revisoría fiscal, que el revisor fiscal tendrá que incorporar en su plan de trabajo como objetivo de trabajo. Entonces, miremos por principio lo que dice el artículo 207. Entonces, una primera función tiene que ver con el aseguramiento de operaciones en cumplimiento legal. Eso tiene que ver con las decisiones de los socios y de las directivas de la empresa. Entonces, allí habla de cerciorarse que las operaciones, y fíjense que acá no dice las operaciones de impuestos o las operaciones contables, habla de las operaciones de las empresas. Vamos a relacionar esto un poco con lo que más adelante veremos en otro módulo que tiene que ver con el control interno. El control interno tiene tres objetivos puntuales. Uno es la información, que debe ser transparente y confiable. El otro tiene que ver con las operaciones de la empresa, donde el uso de los recursos de la compañía debe ser eficiente y eficaz en el cumplimiento de las operaciones de la empresa. Y el tercer objetivo tiene que ver con el cumplimiento. Y el cumplimiento está en términos legales, el cumplimiento tanto de regulación que la empresa tiene que observar, como de aspectos internos que se vuelven de cumplimiento. Por ejemplo, si una empresa decide implementar un sistema de gestión de calidad y eso forma parte de los reglamentos y los procesos internos de la empresa, ese sistema se convierte en un aspecto que hay que evaluar su cumplimiento para el caso de algo
específico, ¿no? Entonces, cuando dice que tengo que asegurar las operaciones de empresa, yo tengo que asegurar que todas las operaciones de la compañía, compras, ventas, manejo de inventarios, producción, absolutamente todo lo que hace la empresa debe de hacerse en cumplimiento legal. Debe de hacerse en el uso de los recursos de forma eficiente y eficaz, o sea que no puede haber dilapidación de recursos. Y debe hacerse en términos de producir información transparente, fiable para la toma de decisiones interna y externa. Y cuando hablamos de información interna, estamos hablando de informes gerenciales de administración, o sea, la contabilidad administrativa. Y cuando hablamos de información externa, estamos hablando de la preparación de los reportes de información financiera, que es muy diferente. ¿Y cuál es la idea? Que estas operaciones cumplan con todos estos aspectos y que se ajusten a lo que están los estatutos de la empresa y además a las decisiones que la asamblea, que son los propietarios de la entidad, haya tomado. Y sobre las decisiones de la asamblea, las decisiones que la junta directiva toma en articulación al cumplimiento de esas decisiones. Y acá es una cosa muy importante que quiero aclarar. La junta directiva no es la propietaria. La Junta Directiva toma decisiones para darle cumplimiento a las decisiones de la Asamblea y a los estatutos de la empresa, porque los estatutos finalmente es la primera decisión que toman los propietarios, o sea, la Asamblea o Junta de Socios. Entonces, toda decisión de la Junta Directiva se deberán tomar en observancia de los estatutos y de las leyes y de las regulaciones que la empresa tenga. Entonces, ahí el revisor fiscal tiene que asegurarse de que eso esté sucediendo en las empresas. Para eso, pues la revisoría fiscal debe desempeñar un papel de carácter crítico de verificar la congruencia entre las operaciones de las sociedades y estos lineamientos estatutarios y decisiones de los órganos de gobierno, asamblea y junta directiva. Ahora, es importante, por ejemplo, evaluar la planeación estratégica de la empresa. ¿Por qué? Porque la planeación estratégica es un desarrollo administrativo aprobado por la junta directiva, que debe ejecutar el gerente o administrador de la empresa. Esos planes estratégicos deben estar alineados con las decisiones de junta directiva y obviamente con las decisiones de la asamblea, los estatutos y toda la observación legal que tiene que haber. Entonces, aquí el revisor tiene que tener una capacidad de observador independiente, experto, y vamos a examinar de manera rigurosa toda la compañía, sus registros, sus operaciones, la documentación, la forma en que se toman decisiones para que eso esté en línea con el cumplimiento de esta primera función. Entonces, aquí, pues obviamente la revisoría fiscal va a desarrollar una serie de actividades bajo la responsabilidad del revisor fiscal, quien dirige, organiza, planifica, o sea, dirige, perdón, planifica, dirige, organiza, dirige y evalúa toda la revisoría fiscal. Él es el responsable para que esto dé buenos resultados. Otra función tiene que ver con la oportunidad de las comunicaciones escritas sobre irregularidades que encuentre la empresa. Está allí contemplado en el numeral 2 del artículo 207 y esa comunicación escrita es claro que debe ser oportuna y debe ser por escrito. Les digo, importante tanto las comunicaciones que la empresa le haga a la revisoría fiscal como las que la revisoría fiscal emita, deben ser todas por escrito, porque todo eso forma parte de la documentación del trabajo de revisoría fiscal. Y de esa manera le vamos a dar cumplimiento a las normativas propias a la revisoría fiscal en temas de aseguramiento y auditoría. Entonces, ¿a quién le debe dar cuenta por escrito y de forma oportuna sobre irregularidades? Pues hay que darle oportuna cuenta a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente o al administrador de la empresa, según el caso y según la irregularidad que esté ocurriendo, para que estos órganos de administración y decisión pues tomen esas decisiones o las decisiones correspondientes para poder resolver la irregularidad. De eso es importante que el revisor fiscal funja con un papel de agente de control y transparencia en la entidad. Para eso debe mantener total independencia de cualquier operación que la empresa realice. Por eso nosotros no somos asesores. Los revisores fiscales
no pueden asesorar y no pueden emitir opiniones que vayan a generar una decisión dentro de la empresa. Hay que aprender a hacer las comunicaciones escritas. Cuando hagan las comunicaciones escritas, es clave evaluar el escrito a la luz del principio de independencia mental y de objetividad para mitigar el riesgo de entrar en un conflicto de intereses. Entonces, supremamente importante. Y además, incluir en los documentos escritos siempre unos párrafos de salvaguarda para mitigar de que la entidad después establezca o indique que por algún tipo de comunicado de la revisoría fiscal, ellos toman la decisión. Entonces, esos párrafos de salvaguarda deben de ir en todo documento que la revisoría fiscal emita, en todos los memorandos de la revisoría fiscal que emita hacia la administración, indicando que las opiniones consignadas o las comunicaciones de la revisora fiscal no corresponden a decisiones administrativas y tampoco son indicaciones sobre cómo actuar en la empresa. Esas decisiones las tiene que tomar es la administración. Y una cosa importante, como nosotros tenemos un rol de independencia frente a la organización, pues con claridad cualquier situación anómala que se presente dentro de la empresa o cualquier incumplimiento que haga, debemos de tener evidencia suficiente adecuada para poder profundizar en las comunicaciones. Entonces, por eso estas comunicaciones surgen a partir de procedimientos de trabajo, tanto la evaluación del sistema de control interno, como las pruebas que se realicen a partir de los resultados de esta evaluación del sistema de control interno. Es muy importante tener en cuenta que las comunicaciones se van a hacer, digamos, en un orden como de escalera secuencial. Voy a comentarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si en el trabajo de la revisora fiscal se encuentra una situación donde las irregularidades están más relacionadas con la gestión cotidiana de la empresa, estas comunicaciones escritas se le dirigen a el gerente o al administrador de la empresa para que tome las decisiones correspondientes ante esa situación cotidiana. Si las irregularidades son mucho más operativas o están relacionadas con las decisiones de gestión de la compañía, es la junta directiva la que debería de recibir el comunicado de la revisoría fiscal, ¿correcto? Si las irregularidades son de una magnitud que afecta los intereses generales de los accionistas o socios o propietarios de la empresa, en ese caso, después de haber informado en esa escalerita de gerente, junta directiva, pues vamos a informar a la asamblea de junta de socios y ahí es donde ya el revisor fiscal puede usar de la función de citar a una asamblea o de socios, accionistas o propietarios para que ellos tomen las decisiones a partir de la información. Y pasaríamos a un elemento adicional que es si las irregularidades son tan graves o significativas y afectan la continuidad de la empresa, afectan la situación financiera o constituyen un incumplimiento grave de regulaciones, de leyes, y no es atendida por las instancias internas de la entidad en esa escalera, entonces, la revisoría fiscal debe de informar a las entidades de vigilancia y control respectivas, ¿sí? Y aquí es el Estado, a través de estos organismos, el que entrará a resolver la situación de la empresa. Para llegar allá, pues primero tenemos que haber hecho esa escalerita, digamos, de comunicaciones y adicional, una cosa clave, en los comunicados es importante. Primero, no son informes. La revisoría fiscal no le hace informes a la administración. A los únicos que le hace informe la revisoría fiscal es a los dueños de la empresa, a la asamblea, junta de socios, ¿sí? O al Estado. Son los únicos que le hacemos informes. De resto, de la junta directiva hacia abajo, junta directiva, gerentes, demás órganos administrativos, nosotros diseñamos es unos memorandos de revisión fiscal, es unas comunicaciones donde les hacemos llamados de atención. Son ellos quienes rinden informes para la revisión fiscal, no al contrario. Entonces nosotros hacemos es unos memorandos
producto del trabajo de revisoría fiscal donde comunicamos este tipo de irregularidades. De esa manera ponemos en conocimiento situaciones para que se vayan resolviendo en el proceso. Y si no, pues hay que ver que algunos aspectos, incluso la ley nos obliga a denunciarlos y pues eso ya la cuestión se pone un poco más compleja. Entonces, importante es que todo sea por escrito, que todo quede con trazabilidad, que quede con evidencias, que haya todo un procedimiento de trabajo que pues luego veremos en los siguientes módulos. Ahí hay unos pasos para reportar irregularidades. Ustedes lo pueden encontrar con mayor detalle en el material de estudio. Ahora, otro aspecto de la colaboración con entidades gubernamentales. Es decir, el revisor fiscal, quien es la cabeza visible de la revisión fiscal, está obligado por ley a colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen inspección y vigilancia de las entidades o compañías que están bajo la responsabilidad de o el encargo del profesional y también a rendir algunos informes a que ellos soliciten. Entonces acá tenemos que estar atentos a funciones esenciales que constituyen todo lo que es el apoyo a estas entidades en términos de vigilancia y control para el cumplimiento de disposiciones legales. Pues acá tener en cuenta que esto se da en el marco de la independencia profesional y en el proceso de aseguramiento, que es el papel clave que desempeña la revisoría fiscal hoy en día. Entonces hay unos temas de cooperación activa, entrega de informes requeridos, de proporcionar evidencia, soporte, dentro del respeto de la confidencialidad y en contribución a la fiscalización de las entidades. Entonces eso es una obligación y es una función de la revisoría fiscal que es un objetivo de trabajo. Lo otro es el aseguramiento sobre la contabilidad, sus soportes y la correspondencia. Y acá hay una cosa que muchas veces los revisores fiscales dejan de lado y pareciese que no es importante. Es importante tener clara la regulación contable y la regulación en materia de información financiera. Recuerden que una cosa es los principios de contabilidad y la regulación o la forma, las técnicas de llevar la contabilidad pueden variar respecto a la forma en que se prepara la información financiera de acuerdo a las normas de información financiera. Entonces, el aseguramiento de estos procesos implica la evaluación como tal de políticas de la empresa en materia de reportes de información financiera y las políticas y los procedimientos para llevar las cuentas en la contabilidad de la sociedad. También es importante evaluar las actas de las asambleas, porque eso está dentro de la función de velar porque se lleve regularmente esa contabilidad y las actas de la reunión de la asamblea, porque en las actas están consignadas las decisiones de la asamblea, también las actas de juntas directivas, también debe llevarse con regularidad y hay que evaluar. Las actas deben de cumplir con una serie de requisitos legales, por eso allí, pues el contador no es la persona más adecuada dentro del equipo de revisoría fiscal para hacer esa evaluación. Es decir, el revisor fiscal sí está a cargo de planear cómo se va a hacer la revisión de esto, va a decidir del equipo de trabajo quién lo va a hacer. Por ejemplo, en el caso de las actas, sí, en el caso de la contabilidad, pues trabajará con un contador, en el caso de las actas con un abogado, sí, para evaluar que eso esté en regla y que esté bien elaborado, tanto la contabilidad como estas actas. Y lo otro es que hay que evaluar también todo lo que tiene que ver con la correspondencia de la empresa. Entonces, hay unos asuntos importantes acá, ¿no? Es en el tema de la correspondencia, velar porque la correspondencia se lleve de forma correcta. Y hay unos asuntos que en el tiempo han cambiado y seguirán cambiando. Antes las correspondencias eran por escrito, en papel, impresa y eran grandes archivos. Hoy en día se usa es el correo electrónico, las plataformas SWIFT para las empresas. Esas plataformas que almacenan la correspondencia de la empresa deben de estar conservadas de forma correcta. Entonces, hoy que es la era digital, pues gran parte de estas comunicaciones no pueden estar fuera de unos parámetros de la empresa. Entonces hay que evaluar una serie de riesgos en la empresa, por ejemplo, lo que es la copia de seguridad en la nube, los archivos digitales organizados, que se use exclusivamente el sistema de correos institucionales y corporativos
para el envío, la recepción de información. No puede de ninguna manera estar usándose correos personales o otro tipo de correos para enviar, recibir información. Debe ser dentro de un sistema de seguridad. Por eso velamos porque sea de forma correcta. Utilizar archivos en sistemas PDF, en teoría, pues mantener todo el sistema de metadatos, los sistemas de etiquetación e indexación, cómo se gestionan los backups de forma regular, el cumplimiento de una regulación, habeas data, todo este tipo de cosas. La misma seguridad de los datos, si hacen auditorías y revisiones periódicas para asegurar que esa correspondencia es de forma correcta. Debe la empresa tener unas políticas de conservación de los sistemas de correspondencia y esquemas de formación en los empleados sobre todo esto que tiene que ver. Otro aspecto es que la ley le permite al revisor fiscal impartir instrucciones y acá hay que hacer claridad que las instrucciones no son órdenes, son bajo la acepción de la palabra de capacitar o educar, es decir, instruir dentro de esa acepción de educar, no de dar órdenes. Entonces acá nosotros proporcionamos algún conocimiento general a la empresa sobre esquemas, sobre procesos de documentación, de conservación, pautas que la empresa puede tener en cuenta, pero no órdenes de cómo lo van a hacer. A partir de esos, educación, de esa instrucción, ya la administración puede tomar decisiones de cómo es la mejor forma que lo quieren hacer. Nosotros no diremos cómo lo tienen que hacer. Y pues debemos de promover la transparencia y la responsabilidad en la información y en la documentación y en la forma en que se llevan estas actas. Entonces, esta función va a garantizar fiabilidad, integridad de los registros, de la documentación de la empresa, de las decisiones de la compañía. Otra función es la inspección y el aseguramiento permanente de los bienes bajo control de la sociedad. Acá hay una cosa importante. Nosotros tenemos que hacer una inspección regular de la compañía, es decir, de sus bienes. Y estamos hablando de los activos de la compañía. Los activos son todos los activos, desde la caja hasta todo lo que llaman intangibles, otros activos, las propiedades como tal, equipos, maquinaria, etcétera. Eso debe de inspeccionarse para evaluar que haya una debida conservación de esos activos de la empresa, es decir, que no se vayan a deteriorar o dañar por mala ubicación, mal uso, etcétera, y hay que evaluarlo. También los activos como caja, bancos, también hay que evaluarlos. Entonces, todos los activos de la compañía hay que hacerles una inspección. Y hay que verificar todo el esquema documental de todo lo que es la propiedad, los registros, las órdenes, para poder establecer aspectos propios de salvaguarda, contratos, pólizas de seguro, titulaciones, comodatos, etcétera. Lo otro que tiene que hacer dentro de este proceso es identificar los riesgos posibles en la gestión y en la administración de la empresa para establecer hasta qué grado de afectación puede llegar a darse en la conservación y la seguridad de los activos de la compañía. Lo mismo hay que hablar qué medidas de conservación y seguridad tiene y hacer un seguimiento a posibles incidentes como daños, robos, pérdidas, pues hay que hacerle un seguimiento a eso por parte de la revisoría fiscal. Desde luego la administración debió haber tomado medidas para resolver esas situaciones. A eso es a lo que le hacemos seguimiento. No le hacemos seguimiento al hurto, sino a las medidas que la administración tomó para resolver que no existan más hurtos o daños o pérdidas, ¿cierto? De los activos. A eso hay que hacerle seguimiento para establecer que esas medidas sí fueron tomadas y sí remedian situaciones. Y hay que hacer reportes a los órganos de gobierno para que ellos tomen decisiones sobre los activos y las medidas que hay en la empresa. También hay que evaluar el cumplimiento, asegurarnos de que la sociedad esté cumpliendo las normas relevantes a la conservación y seguridad de activos. Algunos tipos de activos hay una regulación especial, entonces hay que evaluar eso. Y también tenemos que, en algunos casos, establecer qué tan beneficioso es para una entidad llevar a cabo auditorías externas de seguridad de forma
digamos, parcial para evaluar situaciones propias de la empresa. Entonces, podemos indicar eso y colaborar con profesionales especializados en diferentes áreas, seguridad, mantenimiento, conservación, lo que sea necesario. Eso es clave en este proceso. Otro objetivo tiene que ver con educar e ilustrar la organización y también realizar unas inspecciones y adicionalmente que podemos solicitar informes con función. Esto está dentro de este artículo de funciones de la revisora fiscal y tiene que ver cómo nosotros como revisores fiscales con el equipo de trabajo aseguramos la integridad de los activos financieros y del patrimonio de la entidad. Para cumplir con esta función, pues la revisoría fiscal debe desarrollar los procedimientos de evaluación de control interno. Aquí entra fuertemente todo lo que es la regulación de aseguramiento y control interno, las líneas 300, también las líneas 240, etcétera. Y pues obviamente en la misma ley 43, en el artículo séptimo, ahí en lo que tiene que ver con, digamos, las normas de auditoría relativas al trabajo y un aspecto clave que explica sobre el control. Recuerden que las normas de aseguramiento se construyen sobre la base de lo que llamaban antes normas de auditoría generalmente aceptadas. Entonces, el control que está allí tiene que ver con una serie de procedimientos para evaluar ese control que la administración implementa en la empresa. La revisora fiscal no implementa sistemas de control interno, lo que hace es una evaluación de lo que la empresa implementó como control interno. Entonces, para poder dar cumplimiento a esta función, debemos de hacer un procedimiento de evaluación de control interno y dar una instrucción, o sea, educar de forma clara y detallada a quienes son los responsables de la empresa sobre aspectos financieros y patrimoniales para recomendarle cómo es un proceso de control interno, dado que el sistema de control interno no esté de forma correcta, o sea, tenga falencias o no existan controles. Y hay una cosa clave que es que dentro de ese proceso de evaluación de control interno también hay que hacer unas inspecciones físicas y documentales sobre los valores de la sociedad, incluyendo activos financieros, inversiones, las cuentas por cobrar, los inventarios y otros activos. Lo otro que se debe hacer dentro de este objetivo, de esta función, es verificar procedimientos contables para asegurarnos de que se están llevando a cabo de acuerdo a las normas contables y las normas de presentación de información financiera. Y esas deben ser articuladas a través de la política contable y financiera de la empresa. También aquí podemos solicitar informes detallados, periódicos, digamos, o de forma regular a responsables de áreas relevantes, como por ejemplo el área financiera, el área de inventarios, ¿sí? Para obtener una visión muy completa de la situación de los valores sociales. También hay que hacer un análisis y una comparación de información. Aquí aplicamos pruebas analíticas, que son las financieras, para poder hacer un esquema de análisis de varios periodos. Y también hacemos unas comparaciones con otros sectores industriales, o sea, con la empresa, con el sector industrial. Digamos, por ejemplo, compañías que comercializan, no sé, bienes electrodomésticos. Entonces, todos estos bienes, ese sector, hay que conocer cómo funciona el sector y cómo presentan ellos información, qué tipo de información están presentando y compararlo con la empresa para poder, digamos, hacer un análisis de cómo se está haciendo en la empresa la preparación de información financiera. También hay unos reportes que podemos solicitar a la alta dirección que nos presenten información, comunicación por escrito sobre aspectos de la empresa y de la misma manera nosotros reportar memorandos informando sobre el resultado de las inspecciones y las verificaciones, dependiendo de la naturaleza y la gravedad de irregularidades encontradas y colaborar en algunos asuntos con profesionales especializados en las áreas de auditoría interna, de control interno, ¿sí? Para de evaluación de riesgos, para poder tener, digamos, claridad de cómo la empresa lo realiza, sin llegar a entrar en actos administrativos.
Y lo otro que hay que hacer en este cumplimiento de funciones es el cumplimiento de normas y regulaciones, que es asegurarnos de que todas las prácticas de control estén en línea con normas y regulaciones. Recuerden que el control tiene un objetivo que tiene que ver con el cumplimiento. Otro objetivo es autorizar con la firma estados financieros de las empresas. Y pues básicamente las firmas del revisor fiscal en los estados financieros siempre tienen que ir acompañadas de un dictamen de opinión sobre los estados financieros. Siempre en estados financieros. Y para esto, pues tenemos que hacer un examen riguroso, minucioso y detallado de la información financiera. Hacemos pruebas sustantivas, ¿cierto? También hacemos pruebas de cumplimiento para verificar el cumplimiento de regulaciones y vamos a emitir un dictamen de opinión. Teniendo en cuenta cuando hablamos del control interno, hicimos todo eso, pues hemos evaluado también las operaciones. Entonces podemos dar cuenta de que sí se usan de forma correcta los recursos de la compañía y vamos a hacer, tener en cuenta las comunicaciones que se han venido haciendo de la revisoría fiscal hacia la empresa con los tiempos y indicando las posibles situaciones en que la empresa pueda verse abocada a sanciones o situaciones de riesgo. Eso se ha comunicado. Todo esto debe ir apuntando al dictamen de opinión. Por eso cuando yo hago un comunicado, la compañía no ha cumplido, le puedo hacer un segundo comunicado, pero ya le voy diciendo que el no resolver estas situaciones van a llevar a un dictamen de opinión no razonable o con razonabilidad, digamos, modificada para efectos de sus informes de cierre de año o sus estados financieros cuando los quieran presentar. Hay que asegurarnos que haya consistencia en los principios y los métodos que utiliza la empresa en la contabilidad. Hay que evaluar los riesgos en cuanto a riesgos inherentes, en cuanto a las estimaciones financieras, los riesgos que pueda tener. Hay que hablar que mantenemos independencia de objetividad en la forma en que emitimos el dictamen de opinión frente a la organización, es decir, que no se acepte ningún tipo de presión porque puede estar vulnerando principios éticos y ahí aparece la evaluación de lo que llamamos amenazas a la ética profesional y aplicaríamos salvaguardas. Lo otro es que el dictamen exprese conclusiones y opiniones de forma clara y comprensible para que los usuarios de los estados financieros puedan hacer uso de él y asegurarnos de que el dictamen cumple con requisitos legales y con la regulación pertinente. Y al final firmamos el balance, siempre colocamos el texto ver dictamen o ver informe adjunto y todo estado financiero debe ir con ese dictamen. Hay unos aspectos claves ahí a entender. En la evaluación de un estado financiero es importante observar los artículos 34 y 39 de la Ley 222 de 1995 sobre autorización de balances y emisión de dictámenes e informes, porque en orden al cumplimiento de esta función, nosotros no podemos firmar estados financieros que no hayan sido entregados con suficiente anticipación y tampoco podemos dictaminarlos si no han sido certificados por, en este caso, el representante legal y el contador que prepara los estados financieros. Por eso no puede haber un estado financiero solamente firmado por el representante legal y el revisor fiscal. Porque los estados financieros, de acuerdo a la ley 222, deben de estar certificados y la certificación es un documento adicional que forma parte integral de los estados financieros, es decir, tenemos los estados financieros con sus notas, que son un todo, y deben de estar acompañados de la certificación que emite el representante legal y el contador, quienes van a aseverar que esta información contenida en los estados financieros cumple las afirmaciones solicitadas por la ley. En este caso, ustedes van a encontrar esas afirmaciones en el anexo 6 del DUR 2420, en el artículo 3, que son las que van a emitir en ese documento escrito. Esa declaración es un documento escrito. Esas afirmaciones tienen que ver con existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación de información. Y allí, pues, la idea es que cuando ellos entreguen los estados financieros,
debidamente certificados, nosotros vamos a evaluar esos estados financieros primero frente a la información de la empresa y luego teniendo en cuenta todo el trabajo realizado, si esas aseveraciones que la administración ha emitido en el certificado sí son verdad. Dado el caso de que no sea así, pues habrá que considerar eso para el dictamen de opinión y también pues habrá que notificar a la administración. Entonces, supremamente importante esos aspectos. Ahora, para ir cerrando un poco, es clave que nosotros también tenemos una función y la capacidad de convocar a reuniones extraordinarias cuando lo consideremos. Entonces aquí pues ya les había dicho que solo vamos a citar a la asamblea en los casos en que haya algún impacto grave sobre los derechos de los accionistas o situaciones que no están siendo atendidas por la administración. Entonces la facultad la tenemos que hacer en defensa de los intereses de los accionistas, en defensa del interés de la regulación que el Estado exija, con independencia objetiva y en cumplimiento de nuestro deber. Ahora, finalmente el Código de Comercio, en la parte original, la de también tenemos que cumplir las demás atribuciones que señala la ley o los estatutos y que éstas sean compatibles con las anteriores. Es decir, que no le van a pedir al revisor fiscal que haga cosas que no son compatibles con el encargo del revisor fiscal, ¿cierto? Que una asamblea puede solicitar al revisor fiscal algo específico. Eso debe evaluarse a la luz de los principios de independencia, objetividad y de las atribuciones propias de los encargos, para no ir a vulnerar asuntos de acciones administrativas o principios profesionales. Entonces tienen que evaluarse esto para que no haya ningún inconveniente. Dado el caso, pues hay que explicarlo y hay que llegar a un acuerdo que permita al revisor fiscal mantener su independencia y su subjetividad frente a las funciones. Ahora, hay otras funciones que se han venido incorporando a la revisoría fiscal, como lo que estableció la ley 1762 del 2015, que introdujo una modificación al Código de Comercio y al artículo 27 de la ley, en la que, digamos, se solicita al revisor fiscal el reporte a la Unidad de Información y Análisis Financiera de operaciones que se catalogan como sospechosas. Lo que aquí tenemos que aclarar es que el reporte de operaciones sospechosas es una función administrativa que le corresponde a los oficiales de cumplimiento o a las áreas de riesgos de la empresa. Pero en algunas empresas, sobre todo las pequeñas empresas, que no tengan la obligatoriedad de tener oficiales de cumplimiento y no tengan áreas de riesgos, pues tenemos que hacer una evaluación desde la revisoría fiscal para hacer esos informes a la unidad de información y análisis financiero, ¿sí? No lo hacemos como una función administrativa, es decir, nosotros no le vamos a notificar a la administración esas situaciones, lo que vamos a hacer es hacer el reporte de operaciones sospechosas y copiarle a la empresa para que ellos estén enterados. Es decir, nosotros no le hacemos un trabajo a la administración. Es una cuestión de colaboración también con la unidad de formación y análisis financiero. Pues aquí tenemos que tener en cuenta aspectos claves como las medidas de control, las reglas de conducta, las obligaciones de reportar y pues hacer lo que nos corresponda. Si la entidad tiene oficial de cumplimiento, tiene área de riesgos, es la administración la que tiene. Nosotros vamos es asegurando que la administración tenga los procedimientos de reporte de operaciones sospechosas y vamos a evaluar de que eso se esté haciendo de forma correcta. Dado que la administración lo esté incumpliendo, le vamos a notificar a la administración para que ellos hagan lo correspondiente. Y ahí no tendríamos que hacer nosotros el reporte. ¿Listo? Hay otras funciones, ¿no? La ley 1474 en el artículo 11 hizo una modificación a la ley 43 del 90 y pues adiciona un asunto en cierta manera muy delicado que es con la obligación de denuncia de actos de corrupción y delitos contra la administración, el orden económico y social o contra el patrimonio económico. Este es un asunto muy delicado, hay unos términos establecidos en la ley. La ley habla de un periodo de 6 meses en el que uno tiene, digamos, para cumplir con este acto de denuncia. Dado el caso que no lo haga, pues puede ser vinculado el revisor fiscal
a los delitos de corrupción y de estos asuntos contra la administración pública, el orden económico, etcétera. Entonces, muy importante que dentro del proceso de trabajo, sobre todo si son entidades que tienen negocios con el Estado, se haga un plan dentro del plan de trabajo, un plan para cumplir con el objetivo de denuncia y pues habrá que hacer una serie de evaluaciones muy específicas sobre ciertos aspectos que la empresa puede tener en riesgo para dar lugar a denuncias como estas. Entonces hay unos plazos, 6 meses, desde el momento en que se tenga conocimiento de los hechos y pues excepcionalmente, a diferencia de otras situaciones, en este caso no aplica el secreto profesional, es decir, que la legislación respecto a la confidencialidad del secreto profesional no ampara, en este caso, al contador y lo obliga a divulgar información relevante a la autoridad competente. Entonces, muy importante esto. Ahora, esto implica actos de corrupción, delitos contra la administración, delitos contra el medio ambiente, delitos contra el orden económico y social, financiación del terrorismo y grupos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y delincuencia organizada. Eso es muy delicado, hay que mirar el lado de activos, todo ese tipo de cosas. Ahora, recientemente, y para ir cerrando un poco con esto, yo en el material de estudio pues va a haber más cosas que leer, que estudiar. Lo mismo el resto del articulado hasta el 217 del Código de Comercio. Es muy recomendable que lo lean artículo por artículo, palabra por palabra, y le hagan un análisis. Pero la última función así importante y general tiene que ver con valorar y emitir opinión profesional sobre la transparencia ética empresarial. Esto fue incorporado en el año 2022 en la ley 2195 y pues va, digamos, introduciendo una adición a la ley 1434, lo que obliga a que aquellas personas jurídicas que están obligadas a llevar o implementar por inspección y vigilancia programas de transparencia y ética empresarial, pues en este caso la revisoría fiscal debe hacer una evaluación de ese programa, ver su aplicación, valorar y opinar sobre este programa y sobre su aplicación y emitir un informe de opinión. Entonces esto va a ir allá dentro del dictamen de opinión en unos párrafos específicos. Bueno, digamos que esos aspectos que hemos visto hoy son supremamente claves. Sé que hay más cosas que analizar. Estudien bien el tema también de incompatibilidades que tiene la revisoría fiscal. Analicen bien la relación de estas funciones con las normas de aseguramiento para que tengamos claro. Sí, tiene que ver con la NIA 200, la NIA 220 de control de calidad del ejercicio profesional. Bueno, por hoy no es más. Sé que la sesión de hoy fue un poco larga y hay más aspectos que estudiar. Entonces, les agradezco mucho la asistencia, el haber leído de forma detallada el material, estudiar más esto en los códigos y en la legislación. Muchas gracias.